Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto que estén aquí presentes. Vamos de a poquito sumándonos en este pequeño encuentro que vamos a trabajar las emociones. Mariela Clos es la licenciada que nos va a llevar esta hermosa tarea de hoy. Mariela, ¿querés presentarte? Así después ya vemos cómo seguimos. Bueno, aquí estoy. Bueno, yo soy psicóloga, soy profesora de yoga. eh, par- Acércate el micrófono. Participo en AIX hace más de 10 años y vengo trabajando un poco desde las emociones, ¿no? Esto de integrar un poco la mente, el cuerpo, las emociones, el arte, la creatividad. La idea justamente es poder trabajar en conjunto eh, todos los aspectos del ser humano. Entonces aquí estamos entre todos armando justamente este encuentro, este arte y cultura para la salud que nos aportan al bienestar y cada uno con su aporte podemos construir algo lindo y mejor para todos. Así que desde ahí que estamos eh, trabajando un poco. Entonces, Nori, vas a hacer una presentación. Hoy Sí, vamos a voy a hablar. hacer una pequeña presentación como para ir unificando lo que sería el arte en la salud, ¿no? Y principalmente, bueno, qué son las emociones y cómo nos afectan. En esta charla, nos vas a dar seguramente herramientas para expresar y regular las emociones de forma saludable y afectiva. Así que eso es sumamente importante para que podamos trabajarlo. Y a ver, hoy, ¿qué es lo que está pasando acá? Me parece que no abrí el... acá. Siempre pasa algo en esto. El arte como herramienta en la tercera edad. Bueno, eh, todo lo que va a hablar la licenciada Clos tiene que ver con todo lo que estamos trabajando dentro de lo que es AIX ya hace 14 años. Este año, en el 27 de noviembre, vamos a cumplir 14 años. Y realmente un placer haber estado trabajando con todas estas temáticas que tienen que ver con el arte y la salud. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, es estar bien en lo físico, en lo emocional, en lo social, en lo creativo. Busquemos armonizarnos, enriquecernos y así disfrutar una mejor calidad de vida. El arte constituye una característica esencial que nos identifica como seres humanos. Ha permitido transmitir la cultura en toda su expresión y ha sido y es básico para su supervivencia. Nuestro cerebro necesita el arte. Es muy importante trabajar con la creatividad, pintar, dibujar, hacer fotografía, collage, escuchar música, danzar, desarrolla el lado creativo del cerebro. El arte, arte terapia y yogarte como herramienta para la tercera edad lo estamos trabajando juntos con el gobierno de la ciudad en diferentes centros de día, que aquí vemos un poquito las fotos de diferentes lugares y las terapias que estamos utilizando en ellos también son las terapias creativas que influyen en las experiencias afectivas y sensoriales que ayudan a preservar y maximizar el sentido del sí mismo. Fomenta la comunicación no verbal con el mundo externo, las habilidades sociales, ayuda a estimular áreas cerebrales, permite reminiscencias o traer experiencias pasadas al presente. Fomenta autonomía, toma de decisiones y promueve a las personas que expresen sus preferencias, sus deseos y sus emociones. Es importante mencionar que todo se puede lograr a través de diferentes medios artísticos como las artes visuales, la música, la literatura, el cine, la danza, el teatro, las visitas a conciertos, museos, galerías de arte, etcétera.
Los centros de día que estamos trabajando son el centro de día 8, centro de día 21, centro de día 29, centro de jubilado Plaza Los Periodistas, con grandes satisfacciones. Aquí hay un poquito de respaldo, aparte de los encuentros Creando Salud, que lo estamos haciendo virtual, pero ya hemos trabajado los mismos encuentros presencialmente en cada institución. El arte nos reúne, crea puentes, no se trata de lo que no podemos hacer, sino de lo que sí podemos y cómo puedes sentirte reconfortado y feliz. Así como sabemos que la música es capaz de revivir algunos recuerdos que creíamos perdidos, uno puede fácilmente extrapolar estos hallazgos al arte y al sistema visual. No podemos cambiar el mundo, pero sí cambiar nuestra mirada y nuestro actuar frente al problema. Las actividades culturales pueden ser creativas o receptivas. Las creativas son las que hacemos cada uno de nosotros y las receptivas somos las que miramos o escuchamos. Hay estadísticas que evidencian que las personas que frecuentan con mayor continuidad actividades culturales revelan un estado de salud mejor, sobre todo en los aspectos que afectan directamente a la ansiedad y la depresión. Además, exhiben conductas más alegres con iniciativa y mayor creatividad. Quiero agradecer nuevamente al gobierno de la ciudad. Fíjate que hay mucho ruido de Norma Giordano, que ponga que se mutee, por favor. A ver, ¿la podés mutear vos? vamos a participantes. Silenciar. Ahí está. Bueno. Quería agradecer al gobierno de la ciudad, a todos los coordinadores de los centros de día y de los centros de jubilados que confiaron en la gran responsabilidad que nos dieron y poder disfrutar juntos estas nuevas experiencias. Bueno, y pasamos a lo que Mariela quería trabajar ahora. Te voy a compartir pantalla, Maru. Vale. Así, varios participantes. A ver si podés bien ahora. Ahí estamos, sí. Ya estoy ahí para presentar. Así que arrancamos ya mismo con el tema de hoy para trabajarlo. Sí, vas a tener que acercarte el... Ahí estoy, ya estoy acá. Acá está. Exacto. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Arrancamos entonces un poco con esto de la salud emocional. Perdón, ¿sí? Antes que nada, vamos a dividir en dos partes. La primera parte, Mariela les va a dar todo acompañado por el PowerPoint y esto va a durar más o menos 40 minutos que van a ser grabados. Después de los 40 minutos seguramente que se va a cortar el Zoom y vamos a hacerlo, nos vamos a conectar de vuelta y ahí Mariela va a trabajar toda la parte personal y pueden hacer todas las preguntas que cada uno quiera. Perdón la interrupción, Mariela. Bien, bueno, ahí arrancamos entonces con la salud emocional y lo importante que es nuestra salud emocional, ¿no? Nuestras emociones, porque afectan todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos está tenido de emociones. Entonces es muy importante poder tomar conciencia de eso para aprender a gestionar las emociones, ¿no? Entonces, como decía Nora, ¿no? El tema de qué es la salud en sí. Y cuando hablamos de salud, tomando este concepto de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con este estado físico de bienestar, ¿no? Es un estado general de bienestar que abarca lo físico, lo psicoemocional y lo social de un individuo. Y no es solamente la ausencia de enfermedad. Esto es, una persona puede no tener ninguna enfermedad, pero sin embargo no se siente bien consigo misma, ¿sí? Como esta parte más subjetiva de cómo estoy conmigo, con mi entorno, con con mi parte física, con mis pensamientos, mis emociones. Entonces, este estado de bienestar tiene que ver con esta sensación que tiene cada uno, ¿no? Más allá de la ausencia de enfermedad, sino como esta parte más subjetiva. Y esto apunta a esta salud emocional, que incluye todo esto que decíamos, ¿no? Como uno se siente bien, uno puede tener por ahí alguna enfermedad física y a pesar de eso se siente bien igual.
¿no? Consigo misma, con sus vínculos, con su entorno, con las relaciones, y se siente capaz de enfrentar esa adversidad que le tocó. Entonces, la salud emocional tiene un poco que ver con este tinte de cómo cada uno se siente con respecto a su vida. Y entonces, ¿cómo relacionamos esto de la salud emocional y la salud mental? ¿No? Porque hoy en día cuando uno habla de la salud mental, las emociones nunca quedan por fuera, por eso se dice lo psicoemocional, ¿sí? No, no se pueden separar, son casi lo mismo, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la salud mental, estamos hablando un poco más de cómo nuestra mente capta la realidad y el mundo externo, ¿sí? Y la parte emocional tiene que ver es cómo reaccionamos ante esto. ¿Sí? O sea, lo primero que hacemos es sentir antes que pensar o racionalizar sobre lo que estamos sintiendo. Entonces, esto de que apenas sentimos algo se conecta, esto que siento en el cuerpo, esta emoción, esto que estoy viviendo, lo siento y se conecta con mis pensamientos. Por eso la salud psicoemocional van de la mano, no podemos separar la mente de lo que sentimos, están ahí muy relacionados. Y cuando hablamos de emoción, estamos hablando justamente de la energía en movimiento, de lo energético, porque las emociones no son algo que se puedan tocar como el cuerpo, o no son algo totalmente abstracto porque se sienten en el cuerpo. Entonces justamente las emociones conectan un poco la mente con el cuerpo y tiene que ver con esto que sentimos, con esto que percibimos a nivel sentir en el cuerpo. Entonces, estas emociones, esto que sentimos, se va dando por las situaciones que nos tocan vivir o también podemos empezar a sentir una emoción por algo que estamos recordando, que hayamos vivido. Entonces, fíjense cómo los estímulos pueden venir desde afuera o desde nosotros mismos y provocarnos nosotros mismos estados emocionales sin que seamos conscientes de eso, ¿sí? Por eso es importante empezar a ver de dónde vienen estas emociones, qué causan en nosotros estas emociones. Y estas emociones nos van ayudando justamente a procesar la información, a poder registrar, van alterando nuestro estado de ánimo, nos van motivando, nos van generando objetivos. Por eso las emociones están ahí desde que nacemos, antes de que nuestra mente esté programada o que ya quiera un lenguaje y tengamos los pensamientos, las emociones ya estaban ahí. ¿Sí? Nacen con nosotros, esto de sentir. Y esto que nos conecta, las emociones, nos conecta con el resto de las especies, ¿sí? Compartimos, por ejemplo, con todas las especies la parte de nuestro cerebro que a través de fue evolucionando a través de justamente del desarrollo y de esto de ir enfrentando distintas situaciones y de las posibilidades de que nuestro cerebro ha tenido, hemos desarrollado el neocórtex, que es esta parte más racional, ¿no? Pero con todo el resto compartimos la parte del cerebro reptiliano, que, donde están los instintos que ayudan a que podamos sobrevivir. Toda la supervivencia viene de esa parte que la compartimos con el resto del reino animal. Y esto que nos pasa, por ejemplo, que se activa el instinto de supervivencia, por ejemplo, cuando hay una situación de amenaza o de riesgo, se enciende para poder que podamos dar una respuesta. Y después todo eso lo procesamos en el cerebro límbico que tiene que ver con todas estas energías y estas emociones que sentimos. Y en un paso posterior aparece esto del pensamiento, el poder interpretar mentalmente qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, desde ahí es donde cuando estamos bajo un efecto de alguna emoción y quedamos atrapados, por esa emoción, esto se llama un efecto amigdalar. Por ejemplo, no sé, nos pasa algo que nos enoja mucho, ¿no? Entonces, el pensamiento cognitivo se detiene. Es como que la parte primitiva y emocional son las que funcionan y no llega esta parte del procesamiento. Entonces, cuando estamos bajo un estado de mucha emocionalidad, no estamos pensando claramente. Entonces aparecen los impulsos, porque esto tiene que ver con esto de la supervivencia, justamente. Cuando uno está ante una situación de riesgo o amenaza, tiene que dar una respuesta inminente, urgente, porque si no, no sobrevive. Entonces,
por eso mismo se activan los impulsos y todos los recursos van a poder sobrevivir. Entonces se desencadenan todas estas reacciones instintivas para mantenerme protegido, ¿sí? Que es donde aparecen todas estas emociones y podemos perder el control cuando estamos bajo este estado emocional y luego sobreviene la culpa y el arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, una situación donde algo nos enoja mucho y este enojo nos hace reaccionar de una manera que después nos vamos a arrepentir, porque por ahí decimos algo desde este enojo, desde este lugar, que no lo estamos pensando tanto y lo dejamos salir y le decimos algo al otro que lo puede herir, que lo puede hacer sentir mal y después nos damos cuenta que, uy, dije algo que no correspondía, por más que lo sentía, no era tan así y después me arrepiento. Entonces, un poco es esto, empezar a registrar esos estados emocionales que no podemos controlar para aprender a gestionarlos, porque si hay algo que no podemos elegir es lo que sentimos. Las emociones que aparecen no las podemos elegir. Las emociones aparecen ante esto que estamos viviendo, ante estas situaciones que vivimos. Entonces, no podemos elegir qué sentimos, pero sí podemos aprender a elegir qué hacer con eso que sentimos. Y desde aquí vamos a aprender un poco cuáles son estas 6 emociones básicas que desde estas 6 después se desprenden todas las demás, ¿sí? Variando en intensidad, en duración. Entonces, desde ahí podemos empezar a identificar estas emociones que nos tienen una función, justamente, por eso son tan importantes todas. Y a veces en la cultura, en algunas culturas, algunas emociones no están tan bien vistas o se guardan más o se esconden, pero todas las emociones tienen una función. Por eso es tan importante aprender a aceptar las emociones que nos tocan, ¿sí? Por ejemplo, la tristeza. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la tristeza? Tiene que ver con poder asimilar situaciones negativas, poder reparar un dolor, ¿sí? Y esto hace que podamos a pedir ayuda a los demás y a empatizar. La tristeza nos ayuda a empatizar con los demás también. Cuando alguien sufre, por ahí nos ponemos sí, tristes por la tristeza del otro, ¿no? Nos ayuda a conectarnos con el dolor para poder repararlo. Por eso, en general, cuando una persona, por ejemplo, sufre de algún duelo, ¿sí? Lo más normal y esperable es que aparezca la tristeza, porque justamente viene a ponernos en este lugar de reparación y de poder asimilar este dolor. Por otro lado, el miedo tiene que ver con esto de anticiparnos a situaciones peligrosas. Es como esta alarma que se prende cuando hay un peligro que puede estar ahí apareciendo. Entonces, justamente el miedo nos resguarda, nos protege de ese peligro, hace que podamos anticipar esas situaciones y poder protegernos, ponernos a salvo, ¿sí? El miedo es algo que justamente tiene esa función cuando el peligro es real, ¿no? Ahora después, nuestra mente nos puede llevar por otros caminos del miedo donde nosotros nos creamos peligros que no existen, que están en nuestra mente y nos podemos justamente quedar paralizados, ¿sí? Por el miedo. Esto que decíamos de la respuesta del estrés cuando aparece una situación de amenaza, que la respuesta para poder sobrevivir es huir o luchar. Bueno, el miedo nos deja como en este estado de parálisis, donde no hacemos ni una cosa ni la otra. Entonces nos perdemos de pasar situaciones, nos perdemos de cosas, cuando este miedo es autocreado por nosotros mismos, ¿sí? Cuando realmente no hay un peligro, no hay una situación y sin embargo estamos en el miedo. Por eso también es importante empezar a registrar si esto nos está pasando con distintas situaciones, con distintos momentos, porque es algo a trabajar para no quedarnos paralizados en la vida y poder seguir adelante. Otra de las emociones es el enojo, ¿sí? Esto de enojarnos ante situaciones que sentimos como una agresión. Justamente el enojo tiene que ver con defendernos de esta agresión, ¿no? De esta ofensa que nos hacen
o nos enojamos cuando hay alguna situación que consideramos injusta, por ejemplo. Justamente el enojo hace que queramos buscar la justicia ante esta situación. Entonces, el enojo también es parte de las emociones que nos ayudan a poder sobrellevar situaciones que las registramos y las percibimos como amenazas, ¿sí? Ahora, esto que decíamos, ¿no? De el enojo, lo aceptamos, pero hay una diferencia entre poder expresar el enojo sin una elaboración previa y poder expresar saludablemente que uno se enojó por una situación y poder decirle al otro, ¿no? Esto que me enojó, poder identificar por qué me estoy enojando tanto. Si una persona se enoja todo el tiempo, ¿es por los demás, las cosas que le dicen los demás, o es porque la persona todo el tiempo se está sintiendo agredida? Entonces, empezar a ver ahí desde las emociones cómo están nuestros estados. Otro estado que también nos acompaña desde siempre es la sorpresa, ¿sí? Esta emoción de sorprendernos. Cuando, por ejemplo, salimos de nuestra zona de confort y viajamos o vamos a algún lugar nuevo, ¿no? Esto de cuando uno se sorprende, justamente esta sorpresa tiene que ver con aumentar la concentración porque hay algo nuevo, algo que no conozco enfrente, entonces necesito enfocar mejor mi atención, necesito estar más atento para poder asimilar esto nuevo que está enfrente mío. Si ustedes piensan en los niños, ¿no? Los niños están mucho tiempo en este estado de sorpresa porque justamente están descubriendo el mundo, están descubriendo objetos y todo el tiempo están como en este estado de sorpresa permanente. Y eso es lo que hace posible justamente que puedan ir asimilando todos estos nuevos conocimientos. Otra emoción que también es parte de estas básicas, es el asco. ¿Sí? Esto como el asco de rechazar algo tiene que ver con justamente escapar o evitar situaciones que me puedan hacer daño, ¿sí? Que puedan resultar desagradables y tienen que ver con esto de preservar un poco mi integridad, de preservar mi salud, de preservar mi ser ante alguna situación que pueda ser dañina. Y por otro lado, tenemos aquí la emoción que es como la más aceptada, la que todos queremos, ¿no? Que no siempre se nos da, que es la felicidad, tiene que ver justamente esto de sentir felicidad, nos pone en el lugar de reconocer las cosas que nos hacen bien e poder ir a buscar esas cosas, ¿sí? Nos da esta energía que nos permite conectar con lo que nos hace bien y poder buscar eso, buscar lo que nos hace bien. Y también la felicidad nos ayuda a enlazarnos con los demás, ¿sí? A crear vínculos con los demás, porque esto que dicen cuando la felicidad es compartida es aún más grande. Bueno, tiene que ver un poco con eso, con enlazarnos y afiliarnos a otros, con sentirnos parte de otros. Bueno, y aquí, desde estas 6 emociones básicas, salen todas las demás, ¿sí? Con distintas intensidades. Por ejemplo, el enojo, cuando pasamos al extremo, sería el odio, ¿sí? Y en el medio aparece la frustración, aparecen otras emociones. El miedo, por ejemplo, lo extremo sería la fobia o el pánico, ¿sí? Como esto de no poder estar enfrente de algo que me genera este temor, y así. La felicidad, el extremo sería el amor, esto de sentir amor, sentir que uno se expande y que se conecta con todo lo demás, y así. Las emociones van ahí mutando y transformándose en otras emociones. Y entonces, ahora, desde aquí, esto que decíamos, las emociones afectan nuestra salud, ¿sí? Nuestra salud desde esta perspectiva integral de que está mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis vínculos, y las emociones están ahí todo el tiempo dando vueltas. Ustedes piensen para hacerlo gráfico, en un iceberg, ¿sí? Entonces, la punta del iceberg aparecería nuestro cuerpo y nuestra mente, y todo lo que está por debajo serían las emociones, que sostienen todo lo demás. Entonces, somos mucho más emocionales de lo que creemos y pensamos, ¿sí? Nuestras emociones nos van marcando el camino por donde sí, por donde no. Por eso es tan importante empezar a registrar. Y ahora, ¿qué pasa con el estrés, ¿no? Con estas situaciones que nos ponen en estos estados emocionales
de estar en alerta, de estar tensos, de sentir tensión permanente, bueno, afectan nuestra salud estas emociones. ¿Por qué? Nuestro sistema nervioso está dividido como en dos botones, el simpático y el parasimpático. En el simpático es donde se activa todo para dar respuesta. Y el parasimpático viene a compensar eso para poder descansar y relajarnos, ¿sí? Entonces, pensando ahí en el ejemplo de un animalito que está en la selva tranquilo y de repente aparece el león, ¿no? Entonces, cuando aparece este león, se activa todo el sistema simpático para dar esta respuesta de ataque o huida y poder sobrevivir, ¿no? Ahora, pasó el peligro. Cuando pasó el peligro, este animalito dice, bueno, listo, ahora tengo que compensar. Activamos el parasimpático, se relaja y está 1 o 2 días durmiendo para poder recuperar todo ese gasto energético que tuvo y para poder soltar toda esa tensión. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros los seres humanos? Somos un poco distintos porque tenemos estos estímulos internos que nos van llevando a estados emocionales también. Entonces, por ahí ya pasó el peligro, por ahí ya pasó la situación que nos estresó, pero internamente seguimos en la preocupación y seguimos pensando. Entonces, estos pensamientos que tenemos activan nuevamente nuestro sistema simpático y no podemos lograr esta compensación de poder relajarnos, de poder soltar la tensión y nos vamos cargando, cargando y cargando y nos sobrecargamos hasta el punto de generar un estrés crónico, ¿sí? Que no podemos relajarnos en ningún momento. Entonces, cuando justamente el sistema parasimpático se activa, nuestro sistema inmune se activa también. Entonces, fíjense cómo está relacionado esto de cuando uno está en una situación de estrés, el sistema inmunológico empieza a decaer, empieza a bajar. Entonces, una persona estresada se enferma mucho más seguido. eh, le- en- por ejemplo, hay cualquier cosita dando vueltas y se la agarra, aparecen herpes, aparecen cosas en situaciones dérmicas, gástricas, ¿sí? Ya empiezan a aparecer síntomas físicos, porque justamente no estamos en la activación de nuestro sistema inmunológico adecuado. Y así como el sistema inmunológico no se activa correctamente, tampoco, por ejemplo, el metabolismo empieza a funcionar bien. Entonces, fíjense cómo esto del estrés, que nos tienen emociones que no nos hacen bien, nos puede perjudicar en nuestra salud. Y ahora, para reconocer un poco cuáles son estos estados emocionales que nos deprimen la inmunidad y cuáles nos estimulan, para poder ir identificando. Entonces, desde aquí podemos ver que los estados emocionales que nos deprimen son las preocupaciones constantes, muchas veces por cosas que no ocurrieron y no van a ocurrir, ¿no? Pero este estado de preocupación nos lleva a eso. La irritabilidad, esto de que me enojo por todo, me quejo por todo, la tensión, la ansiedad, la intolerancia, la desesperanza, el temor, el miedo, los celos, la rabia, la crítica, el juicio, las situaciones de duelo también me pueden llevar a este estado, la desesperación. Entonces, fíjense cómo estas emociones nos van ayudando a que el sistema inmunológico esté más abajo. En cambio, hay otras emociones que ayudan a estimular esto. Por ejemplo, la paz. Esto de sentirme en paz conmigo, en paz con los demás, de sentir la tranquilidad, la alegría, el optimismo, la confianza, sentir armonía, la aceptación de las cosas que pasan, amor, fe, gozo y éxtasis. Bueno, estos estados nos estimulan a sentirnos mejor. Entonces, desde ahí poder identificar un poco, ¿no? Cómo funcionamos, entendernos un poco mejor para poder hacer más consciente esto y desde este lugar poder regular un poquito más nuestras emociones, aprender a regular este manejo de las emociones. Entonces, es fundamental poder identificar las emociones propias, reconocer cuando uno se siente de una manera o de otra, ¿sí? Para poder justamente identificar cómo siento yo esta emoción, qué es lo que me pasa a mí en el cuerpo. Esto me va a ayudar justamente a regular mejor
para poder evitar los impulsos y no actuar bajo ese ataque amigdalar, ¿no? De impulso total. Entonces, aprender a identificar lo que siento para aprender a regularlo. Y desde ese lugar, cuando uno puede aprender a regular, también puede expresar mejor lo que siente, comunicarse más asertivamente, poder expresar esta emoción que estoy sintiendo de una manera saludable, ¿sí? Para conectarme con el otro, para hacerle saber al otro lo que me pasa, ¿sí? Desde una comunicación asertiva. Y este trabajo personal también va a hacer que uno pueda reconocer mejor las emociones ajenas, ¿no? Entonces también desde este lugar puede ayudar a evitar conflictos, porque si, por ejemplo, uno está em, recibiendo del otro por ahí la forma de decir de algo que viene desde el enojo, y uno puede reconocer que el otro me está diciendo eso porque está enojado, entonces ahí uno puede cortar el conflicto y decir, no le voy a contestar yo también desde el enojo, porque el otro está enojado, entonces puedo dejar que el otro baje ese enojo y cuando se pasó el enojo poder hablar y generar un diálogo. ¿Por qué? Esta pregunta siempre viene después, pero me anticipo esto de qué haces cuando uno está hablando con alguien que está muy enojado, ¿no? Que no se puede hablar, justamente por esto que decíamos, cuando uno está bajo un estado emocional muy fuerte, es muy difícil poder eh, dialogar con el otro, porque el otro no está pensando, está actuando desde el impulso, está reaccionando. Entonces, no es el mejor momento para el diálogo. Por eso, poder reconocer que viene otro enojado y me está diciendo cosas y yo no quedarme pegado a ese enojo va a hacer que evite el conflicto, que pueda hablar mejor con el otro. Entonces, esto de la inteligencia emocional es algo que se aprende y se ejercita, ¿sí? Algo que se puede entrenar, porque uno puede empezar a ser más consciente y a reconocerse y a reconocer a los demás y desde ahí hacer algo diferente. Entonces, es muy importante poder desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Para poder justamente dar una respuesta en lugar de una reacción. Y así es como actúan las emociones, ¿no? Esto que decíamos, que aparece una emoción, que es lo primero que sentimos. Ante cualquier situación que nos toque en la vida, es lo primero que nace es lo que sentimos, esta emoción, esta respuesta natural de cómo percibimos esa situación. Entonces, de ahí se activa un pensamiento y una conducta. Ahora, para poder evitar tener una reacción, es importante poder hacer una pausa entre la emoción y la conducta, ¿sí? Perdón, Mariela, Sí, quedan menos de 5 minutos. Te aviso para poder ir cerrando. bueno, dale. Entonces, desde ahí ya vamos directamente a esto de las emociones, pasar de la reacción a la respuesta. Entonces, identificar qué emoción estoy sintiendo, qué disparó esta emoción, qué pensamientos activan y sostienen esta emoción, cómo siento en el cuerpo, poder registrar. ¿Qué acción me demanda esta emoción, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Empezar a registrar eso. Y ahí esta pausa de respirar, observar, aceptar y decidir la respuesta en lugar de actuar. Entonces, aquí, bueno, hay un cuadro. Pueden abrir los micrófonos y decir una o dos palabras de qué emoción les despierta esto cuando miran esto. Terror, Terror. ¿Qué más? Sorpresa, Sorpresa, miedo, miedo. Bueno. asombro, Bien, fíjense cómo un mismo estímulo en cada uno genera una emoción diferente, ¿no? Cómo cada uno percibe esto. A ver esta, ¿qué sienten aquí? Libertad, Libertad, plenitud, alegría, plenitud, fuego, fuego, alegría, alegría. Bien, bueno, fíjense cómo los distintos colores, las distintas imágenes, la postura del cuerpo van cambiando lo que transmite la emoción del otro, ¿no? Y desde ahí poder identificar y ver esto que justamente las emociones son un lenguaje universal que nos conectan con los demás, ¿no? En cualquier cultura vamos a ver a alguien que está llorando y vamos a saber que esa persona está pasando por un dolor o está triste,
¿no? Entonces es algo que nos conecta a todos, que trasciende fronteras, trasciende cualquier tipo de diferencia, es algo que nos une y nos conecta a los demás, lo emocional. Y desde ahí les voy a enseñar la técnica del stop, que ahora se las digo y después la hacemos, ¿sí? El stop tiene que ver con esto de me detengo, hago una pausa. Respiro la emoción, trato de observar, de sentir esto, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo para tomar conciencia. Y una vez que puedo hacer esa conexión, recién ahí puedo identificar qué es lo que estoy sintiendo y buscar las palabras más adecuadas para poder expresarlo y ahí comentárselo a un otro o dialogar con el otro. ¿Sí? Entonces, esta técnica nos sirve para eso. Y en resumen, bueno, vamos a hacer acá el resumen para que quede todo y después lo practicamos. Esto de activar esta conciencia, de observarse, recordar la impermanencia de las emociones, esto de que las emociones van y vienen y se van transformando todo el tiempo. Si nos identificamos mucho con una emoción, nos quedamos ahí trabados y eso nos dificulta el buen funcionamiento de nuestras relaciones, de nuestros vínculos. No somos nuestras emociones, somos mucho más que eso. Poder identificar cuáles son los disparadores para poder aceptar estas emociones, que no elegimos lo que sentimos, pero sí podemos elegir qué respuesta damos, ¿sí? Entonces, practicar esto para poder ir armonizando mente, cuerpo, emociones y poder dar nuestra mejor melodía. Entonces, recordemos esto desde las emociones. No elegimos lo que sentimos, pero sí podemos elegir qué hacemos con eso que sentimos. Sí. Bueno, con esto cerramos, está perfecto ese cierre, creo que quedó todo grabado y ahora los voy a invitar a volver a conectarse en unos segunditos y, y así seguimos con toda la parte abierta para que todos puedan compartir. Gracias por estar y por acompañarnos.